Empezamos a aprender por nuestra parte y empezamos a desviar la palabra. Y es la idea de un estudio bíblico es que lejos, como decía un autor, buscar que más que nosotros meter a la palabra, buscar qué es lo que la palabra tiene y no meter nada de nosotros. Esa es la idea. Esta clase, la primera, vamos a hablar de dos o tres clases introductorias, que es claves para el discipulado. 2 claves para un discipulado fructífero. Si nos dimos cuenta en el versículo que orábamos, cuando nos deleitamos en la palabra de Dios, cuando realmente conocemos la voluntad de Dios y empezamos a vivir esa voluntad de Dios, es cuando empezamos a dar fruto, empezamos a ser fructíferos. Hoy nos es muy fácil ver al cristianismo o a las doctrinas que Jesucristo planteó como unas doctrinas contraculturales. ¿Y a qué nos referimos con contraculturales? Un sistema doctrinal, valores, tendencias o formas sociales que van en contra de la cultura. Hoy es muy fácil verlo, y decimos, bueno, pues es que ¿cómo podemos vivir con humildad? ¿Cómo podemos vivir sencillamente con este mundo tan materialista? Bueno, si nosotros estudiamos bien la palabra de Dios y estudiamos bien el contexto en el que Jesucristo vino y expresó su doctrina, nos vamos a dar cuenta que la contracultura empezó desde entonces. Todo el tiempo ha sido contracultura. Siempre el hombre ha buscado ir en contra de Dios. Siempre el hombre ha buscado hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. El cristianismo es eso. En sí mismo es una contracultura. ¿Por qué? Porque es la contraposición de nuestro yo contra la voluntad de Dios. Si damos una leída a los evangelios, nos vamos a dar cuenta que en muchas ocasiones hubo gente que se acercó a nuestro Señor Jesucristo y tenían una inquietud que podemos ver común en muchas veces. ¿Cuál es la vida eterna? ¿Cómo llego al reino de los cielos? Muchos trataron de decir, oye, ¿verdad que soy muy bueno? Y entonces yo ya alcancé. Realmente la respuesta la dio Jesucristo en Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿De qué trata esto? ¿De qué trata el cristianismo? De seguir a Cristo. Porque es la única vía de la salvación. Pero me gustaría mencionar algunos ejemplos. A Nicodemo le dijo Jesucristo, necesitas nacer de nuevo. Al joven rico le dijo, vende todos tus bienes, pero el joven rico no lo siguió. Saqueo, derivado de ese encuentro con Jesucristo, él mismo dijo, vendió la mitad de los bienes y empezó a dar, a restaurar a todos los daños que él había hecho a la gente. A la mujer adúltera solo, entrecomillado solo, le dijo, vete y no peques más. El Gadareno es algo curioso, el Gadareno le dijo, Señor, yo te quiero seguir. ¿Y qué le dijo Jesucristo? No, tú vete a tu familia, tú vete a tu ciudad y habla de lo que te pasó. En Marta y María también se da una situación curiosa, una llena de actividades y la otra atenta al corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y diciéndole Jesús, María ha puesto sus ojos en las cosas trascendentales. Hubo otros que de dientes para afuera, como veremos más adelante en otra parte del estudio de esta parte, le dijeron, es que te quiero seguir, que fue más de emoción, fue más de dientes para afuera. Pero en realidad no tenían una convicción, no sabían. Cuando Jesucristo les planteó el costo que implicaba, ya no se supo más de ellos, se fueron. Peor aún, hubo quienes hicieron milagros, que hicieron obras, y que dijo Jesucristo, yo ni os conocí. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata el cristianismo? ¿De qué se trata seguir a Jesucristo? Se trata de ser discípulos. En su momento ya podremos ver cada una de estas enseñanzas, si Dios quiere, entender el contexto y la enseñanza que tiene cada una de ellas para nosotros. ¿Qué es lo que Dios está diciendo y cómo lo podemos aplicar en nuestras vidas? Pero ahorita quiero hablarles de 2 puntos que son trascendentales en la vida de un discípulo. Uno es ser como niños y el segundo es tomar
la cruz. Ser como niños. La palabra, si nosotros podemos ver en la palabra de Dios la referencia a niños, constantemente se nos indica que debemos de ser como niños. Lucas 18, del 15 al 17. Lucas 18, del 15 al 17 dice que se acercaban unos niños y los discípulos los alejaban. Pero ¿qué dijo Jesucristo? ¿Cuál fue su respuesta? Dejad que los niños se acerquen a mí. Dejadlos. ¿Por qué? Porque el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Esa enseñanza en particular nos lleva hacia la gracia. ¿Qué es lo que puede llevar un niño a la vida? ¿Qué te puede dar un niño? Un bebé, porque es el término que se da. Nada. Un bebé pide, pide, pide. No trae obras, no trae un buen corazón, no es inocente. Los niños no son inocentes, por más que se nos presenten con ojos grandes y haciendo. No, porque el pecado está en el hombre. Desde que nacemos, desde el vientre de nuestra madre, ya hay pecado. A un niño, por ejemplo, no le dices, ay, mijo, no le prestes tantos juguetes a tu amigo. Al contrario, el niño tiende a ser yo, que es una muestra de la condición natural que hay. Esos versículos sí nos llevan a entender lo que es la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque, aunque es una condición esencial entender la gracia de Dios, ahorita no vamos a abundar en ello, pero lo que nos indican en esos artículos, el ser como niños, es precisamente entender que nosotros no nos podemos salvar. No hay forma en que el hombre se pueda salvar. Pero no es ese punto de ser como niños al que les quiero llevar. Quiero que vayamos a otros versículos para entender otro contexto en el que se desarrolla y que aplica muy bien hacia lo que es un discipulado y cómo ser discípulos de Jesucristo. Acompáñenme por favor a Lucas 10:21. ¿Vamos claros hasta aquí? ¿Alguna duda? Se vale, ¿eh? O sea, no es no es como células, sí se vale interrumpir. Si algo no está quedando claro, si nosotros vemos, igual me fui muy rápido al inicio, pero si nosotros vemos cómo fue el encuentro de Jesucristo con cada uno de los que se acercaron, pues encontramos respuestas diferentes, ¿no? Incluso en el joven rico y en Zaqueo. Joven rico era todos los bienes, Zaqueo de su propio corazón, ni siquiera Jesucristo se lo dijo. Él dijo, ya vendí todos mis bienes, lo di a los pobres. Fue una transformación auténtica. Marta y María, ¿cuántas veces hemos creído que estar al servicio de Jesucristo, ahí está? ¿Por qué? Porque te vas a comprometer. No, el verdadero servicio es un fruto, ¿de acuerdo? Pero son estos dos puntos a los que quiero llevarlos. Ahorita, seguramente el día de hoy nada más vamos a alcanzar a ver uno, pero bueno, ya está anunciado el otro. Vamos a Lucas 10:21, por favor. Dice la palabra de Dios: en aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. Es impresionante cómo de unas pocas palabras de nuestro Señor Jesucristo podríamos desprender cientos de enseñanzas, porque esta palabra es rica, muy rica de lo que viene mencionado ahí. Pero ahorita vamos a enfocarnos en algunas cuantas cosas, ¿sí? Si nosotros, ¿qué es lo que vemos aquí? ¿Cuál es la reacción de nuestro Señor Jesucristo? Si nosotros vemos, dice, se regocijó en el Espíritu. Si nosotros analizamos Isaías 53, que es un profeta que habló con mucha claridad del Mesías y que incluso muchos judíos evitan ese capítulo porque habla justamente de la condición en la que primeramente iba a llegar Jesucristo como siervo. Pero ¿cómo lo describe? En Isaías 53 podemos ver que el Mesías, el ungido, el que iba a venir de parte de Dios, iba a ser un varón de dolores, un varón de quebranto, de tristeza. Y si nosotros vemos a lo largo de los evangelios, vamos a poder notar esa situación.
A Jesucristo, si bien es cierto, todavía le quedaban en este pasaje que leímos varios meses de ministerio, él estaba muy cierto hacia dónde iba. Él iba a la cruz. Él estaba cierto, sabía hacia dónde tenía que ir. Su ministerio, si lo viéramos desde un aspecto de vista humano, si lo viéramos con los evangélicos de hoy, dirían es un fracaso. ¿Por qué? Porque realmente los discípulos eran poquitos. Era un grupo pequeño. Ciertamente habían multitudes. Pero si nosotros vemos en Juan 6, nosotros podemos ver cómo esas multitudes lo seguían por los milagros, por la comida, no por la doctrina. Entonces, desde el punto de vista humano parecería un fracaso. Ciertamente, como dice Juan 1:11, vino a lo suyo y los suyos lo rechazaron. Su pueblo, el pueblo judío, lo rechazó. No obstante ello, no obstante esta situación, imaginemos esta situación. Jesucristo está claro hacia dónde va, sabe que va a ser entregado, que los mismos que lo estaban siguiendo lo iban a estar crucificando después. Tenía ese pesar en su corazón. Sin embargo, acompáñenme a Hebreos 5, del 7 al 10. Hebreos 5, del 7 al 10. Podemos entender esta situación, cómo es que efectivamente nuestro Señor Jesucristo está en estos momentos de dolor, de una gran soledad en cierta medida. ¿Por qué? Porque sabía que esa gente lo iba a dejar. Vemos en Hebreos 5. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Temor reverente, sufrir, padecer, dolores. Estaba actualizando esa profecía de Isaías, de ver a ese varón de dolores, de sufrimiento, de lloro. Lo vimos en Getsemaní, cómo podía llegar a un punto en que hasta sangre salió de sus poros. Dice aquí la palabra de Dios, al único que lo podía librar de la muerte. Pero no fue así. Iba a ser el consumador de la salvación para nosotros. Podemos ver eso. Sin embargo, en este versículo, en Lucas 10:21, es el único versículo de los evangelios en que podemos ver que Jesucristo se regocija. Y hay un regocijo tremendo. De hecho, los exégetas de la palabra de Dios explican que esta palabra, esta forma de expresar el regocijo, es un regocijo sublime, prácticamente un gran gozo, un éxtasis. ¿Cómo podemos verlo? Ciertamente sabemos que el sufrimiento, en esa contracultura que conocemos del cristianismo, ese sufrimiento nos lleva a un verdadero regocijo, es un gozo. El hacer la voluntad de Dios, aunque a veces sea lo difícil, también nos lleva a un gozo. Si nosotros empezamos a tener una mayor comunión con Dios, lo iremos aprendiendo. Pero es un gozo distinto de lo que el mundo conoce o de lo que el mundo dice que es la felicidad. Ahora, en este pasaje no me refiero a eso. Lucas no se está refiriendo a ese gozo que está detrás del sufrimiento, no se está refiriendo al gozo que está nada más en hacer la voluntad del Padre. Ciertamente, en ese momento Jesucristo lo estaba haciendo, pero no se refiere a ese gozo. Está hablando de un regocijo auténtico, una exclamación de gozo que dice: te alabo, Padre, me fascina ver esto que tú estás haciendo. Exclama al Padre. Un regocijo, como dice el versículo 21, un regocijo en el Espíritu. Si nosotros, para entender por qué es este regocijo, vayamos al contexto.
Si nosotros vamos, si nosotros vamos en el mismo Lucas 10, sobre todo si tienen de las Biblias que